Entonces vamos a usar otro virtual para que terminemos. ¿Sí? Va. Búsqueda de literatura. Búsqueda de literatura. ¿Qué tienen que saber y qué tienen que hacer? Tienen que buscar mesh. ¿Qué es la? O sea, no sé qué opinarán los demás, pero estandarización. Entonces, yo creo que deberíamos repasar. Si querés, vamos en orden y estandarización la vamos a para tener, porque realmente podemos dedicarle una. Solo les voy a dar un par de cosas. Ahí se me ve. ¿Sí? Mesh. Mesh con operadores booleanos. ¿Qué operadores booleanos hay? No. Or, if, no if. Conmigo. No. ¿Estamos bien? ¿Qué es lo primero que? Y. Ah. Sí. Y, or y not. Or not. ¿Sí? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los operadores me da mayor sensibilidad? No. Or. ¿Sí? Me da más sensibilidad. ¿Por qué? Porque me incluye, a ver, mi abanico. Or, ¿qué hace? Perdón, and, ¿qué hace? Cierra. ¿Sí? Y not. Va. Entonces, ¿cómo pueden venir preguntas para este examen? ¿Sí? Pueden venir de dos maneras. Si yo les digo, por ejemplo, Entramos a las 8. Mañana. No, el miércoles. Mañana. va. Ah, sí, pero el miércoles también. A las 8. Hoy entramos a las 9. Por el lado del patio. ¿Qué tipo de estudio estoy buscando acá? ¿Qué estoy buscando acá? Estudios sobre niños con cáncer. Yo soy Que tengan neoplasia. pero no leucemia o hematopoiesis. ¿Qué significa esto? Que tenga la palabra, esa parte de la palabra y que todo lo demás no importa. ¿Sí? Eso quiere decir que children entra ahí. Teenagers, todo eso entra. ¿Sí? El inicio de la palabra es lo que estamos buscando fuertemente. ¿Sí? Entonces les puedo poner esto y decirle qué patología esperarían ustedes ver que les regrese. El LA, ¿sí? Limoma, LSC o sarcoma. ¿Por qué? Porque el ASC y MOMA todos son Dermatopoéticos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces eso podría ser una pregunta de su examen. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Aquí entra también Picot y Finer. ¿Sí? Que son marcos teóricos para buscar información. ¿Qué es Picot?
Y Feiner es para evaluar qué tan fácil o qué tan factible es hacer un estudio. Factibilidad o feasibility, ¿sí? Si es interesante, novedoso, ético y reproducible. Feiner. ¿Estamos bien? Vamos. ¿Estamos de acuerdo con esto? Eso puede ser una manera que les pregunten o les pongo el título de un artículo y ustedes buscan, o sea, seleccionan qué operadores booleanos o qué combinación de operadores booleanos los acercaría más a ese resultado. Pero perdón, era interesante y novedoso. Interesante, novedoso. ¿Y cuál es la diferencia? Interesante es bastante subjetivo. O sea, podrías tener un tema muy interesante, pero tener 500 estudios de eso. Ya no es novedoso. ¿Ya? O puede ser muy novedoso porque no le interesa a nadie. Estoy probando esto nuevo de un tema que no me importa. Eso solo es un mecanismo para que ustedes evalúen si es un estudio. Este es si es un estudio válido, si tienen las cosas que. Y este es qué tan interesante o qué tan factible o qué tan bueno es el estudio para el público en general. Entonces, ¿vamos a hacer hasta ahí? Sí. Va. Poco más que hablar de búsqueda de literatura científica. Pero sí, hay dos formas en que les puedo preguntar varias cosas. ¿Sí? Por operadores booleanos, ustedes escogen qué enfermedad o el título de qué estudio les saldría dado ese resultado. O, ¿sí? Les doy el título del estudio y ustedes me dicen qué operadores booleanos o qué mecanismo de búsqueda nos acercaría más al resultado que quieren. ¿Estamos bien? Sí. Va. Tipos de estudio. ¿Cómo diferenciamos entre los tipos de estudio desde el inicio? Descriptivo solo me describen, analítico me comparan. La primera pregunta que me tengo que hacer, ¿cuál es? El investigador asigna. Va. Entonces son experimentales o ¿no? Observacionales. Entonces, Sí. Uy. los observacionales pueden ser o analíticos. Entonces, los descriptivos son ¿cuáles? Estudio de casos. Casos control. Sí, va. ¿No? No, pero el descriptivo no me dice que no compara. No compara. ¿Estamos bien? ¿Sí? Va. Pensemos, un reporte de caso, ¿qué es? En ciertos casos. Un reporte de caso. Tengo que hablar de un caso. Es la definición, ya. O sea, no, poco que hablar de un reporte de caso. Reporte de casos, serie de casos, transversal ecológico, cohorte, serie de casos. Perdón, mi letra no es. ¿Estamos bien? Sí. Va. Poco que hablar de un reporte de casos. Serie de casos, ¿qué es? Tres o más casos. ¿Qué? Parecidos. Que tengan algo en común. ¿Sí? O sea, no es un compendio de diabetes. O sea, no es ver casos con diabetes, o sea, que se comporta como se comporta normalmente y metí casos con un diagnóstico difícil de diabetes y metí casos con un tratamiento raro de diabetes y no, o sea, si van a hablar de diabetes tienen que ser diagnósticos difíciles de diabetes o presentación inusual de diabetes o población susceptible de diabetes. ¿Sí? Eso lo creo, si 3 a 5 más casos en la serie de casos y el reporte de casos solo es uno, ¿cómo le llaman a un estudio de dos? Depende. Normalmente hay una discusión entre si debería ser una serie de casos o si son dos reportes de caso. O sea, no sabes si dos es suficiente para agruparlo y decir es algo. ¿Ya? Entonces, pero voy a retar. Hay gente que sí que toma eso como una serie de casos, otros que dicen son dos reportes de casos. Va. ¿Con quién se les puede confundir? O sea, el estudio, la serie de casos, ¿con qué estudio se les puede confundir? Con un. No.
descriptivo. ¿Por qué? Si yo vengo y les digo, ay, tengo un estudio con 6 casos, seguramente es una serie de casos. O sea, no, 6 casos no es suficiente para hacer un estudio transversal. ¿Sí? Pero hay series de casos muy grandes. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, en el año 2020 hice un estudio donde agarré 150 casos de COVID neonatal. Y les puedo decir que de esos 150 casos, 30 fueron hospitalizados, 15% estuvieron en intensivo, 1% falleció, el 39% eran masculinos. ¿Parece estudio transversal o no? ¿En qué diferencia? O sea, ¿cómo se podrían saber que esa es una serie de casos en un estudio transversal? Una metodología. ¿Qué? O sea, ¿qué tendrías que buscar en la metodología? Además de que te digan esta es una serie de casos o esta es una estudio transversal para saber qué es. ¿Ah? Yo le pregunto qué pasa. Aquí de hablar, no le puedes preguntar. Bueno, la forma de redactarlo, ¿Qué? que en la serie de casos tendría que estar toda la historia clínica del paciente. Sí, pero tengo 150 casos. Solo te voy a contar la historia clínica de 150 casos. Entonces, te podría decir, ¿verdad? Tuve 150 casos de pacientes neonatales con COVID y Sí, de de estos, ahora. esto fue lo que pasó. Por la prevalencia. Esa es ahí es una serie de casos. Pero ¿cómo lo diferencias de un estudio de corte un estudio de corte transversal, un estudio un cross-section? ¿Qué tiene que tener un corte transversal para Una foto. ser corte transversal? Prevalencia. Exposición. La prevalencia. Que puedes calcular prevalencias, ¿sí? Y para calcular prevalencias, ¿qué necesitas? La cantidad. No, la Población población susceptible. susceptible. Entonces, digamos, yo les diría, para hacer un estudio transversal, yo lo que les tendría que decir es, mira, en un intensivo de 500 pacientes, 150 desarrollaron COVID, ¿sí? Eso me da una prevalencia de bla, 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 ¿sí? De tanto por cada 1000, o por cada 100,000, o por cada 10,000, ¿sí? Y 30% se hospitalizaron, 15% estaban en intensivo, 1% se murió, el 80% era hombres, ¿sí? Las características son muy, porque son muy descriptivos los dos estudios, ¿sí? La única diferencia es que en el corte transversal yo sí estoy viendo una evaluación, de la población en total. Acá no, acá solo tengo 150 pacientes. No sé si hubo 300 pacientes, no sé si hubo 10,000 pacientes, yo solo agarré 150 casos. ¿Está bien? Va. Si hablamos del estudio transversal que puede ser descriptivo o analítico, denme un ejemplo de un estudio. Si yo quiero saber si el consumo de bebidas energizantes, ¿sí? Vamos a hablar con marcas porque no me bueno lo está pensando y escribiendo energizantes 1000 veces. Está asociado al desarrollo de ansiedad. Pensando en las tesis que ustedes hacen, ¿sí? Porque ustedes tienen un periodo muy corto para hacer una tesis, ¿sí? Como mucho tienen 1 año y medio para hacer una tesis, ¿sí? Y están en el internado y están haciendo otras cosas, entonces tampoco es que tengan 1 año y medio entero para hacerla, ¿sí? Normalmente la terminan haciendo entre 3 y 6 meses, ¿sí? Entonces yo sé que si les pido qué les gustaría hacer para tesis, me van a decir, quiero buscar la asociación entre cáncer y malformaciones genéticas. No van a poder, ¿sí? Por eso es que la mayoría de tesis de esta universidad siempre es algo en estudiantes universitarios, ¿sí? Entonces yo quisiera saber mi exposición, si la exposición a Red Bull está asociada a ansiedad. ¿Cómo haría un estudio? Yo creo que sí, está bien. ¿Cómo haría un estudio descriptivo transversal? ¿Cuál sería el título de su estudio descriptivo transversal sobre Red Bull y ansiedad? Prevención. Prevalencia. Ah, Si decís que si le pones la palabra asociado, ya ya no es analítico. descriptivo. ¿Por qué? Porque lo tenías que comparar con algo, ¿sí? Ok. O sea, para decir está asociado tengo que saber qué pasa con los que no.
toman Ok. Red Bull, ¿sí? Entonces, normalmente prevalencia de ansiedad en consumidores de Red Bull en estudiantes de medicina química. ¿Estamos bien? Esa podría ser una tesis. ¿Estamos bien? ¿Cómo harían ese estudio? Pregunto No cuántas personas toman Red Bull. de los que toman. Agarras a los que toman Red Bull. ¿Por qué? Porque si venís y me decís, mira, fíjate que vi que el 80% de los que toman Red Bull estaban ansiosos y el 50% de los que no toman, te voy a decir, mira, vos me estás hablando de consumidores de Red Bull. Tu tesis, el título es en consumidores de Red Bull. No sé por qué me estás hablando de los que no toman. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, en un estudio, un estudio transversal descriptivo, agarras a una población, la población expuesta. ¿Sí? ¿Y qué les preguntas? ¿Cuántos de esos tienen ansiedad? Sí. ¿Estamos bien? Sí. Sencillo. Sí. Ahora, ¿qué pasa si me decís, mira, le pregunté a 1000 estudiantes de quinto año y que toman Red Bull y 50 están ansiosos? Estamos. Esa es tu tesis. Fácil, sencilla, rápida. Ahora, si querés cambiarlo, si querés hacer un estudio analítico para que sea más fuerte, ahí sí metes la palabra asociación. Entonces pones prevalencia de ansiedad asociada al consumo de Red Bull en estudiantes universitarios. ¿Estamos bien? Y me decís que los 1000 que no toman Red Bull, 10 tienen ansiedad. Entonces, venís y haces tu tabla de 2x2. Red Bull sí, Red Bull no, ansiedad sí, ansiedad no. 50, 950, 10, 990. ¿Estamos bien? ¿Y qué más calcular? Vamos a dejarle aire, vamos a dejarle aire. Va, un roto cada uno. Entonces, ¿qué puede calcular ahí, muchachos? RR, ¿no? OR. Esto por esto y esto por esto. ¿Sí? ¿Y el OR es una medida de qué? Parecida. De asociación. Ah. ¿Sí? Y como ya dijimos, solo puedes asociar en estudios analíticos. Bastante. ¿Sí? Dependiendo de que de la prevalencia de la enfermedad, es muy parecido a la RR. Muy parecido. ¿Sí? Entonces, ahora, aquí van dos preguntas, muchachos. Aquí va la primera pregunta. ¿Por qué no puedo hacer un estudio? ¿Por qué no puedo calcular RR si armé mi tabla de 3 puntos? O sea, ¿por qué no puedo hacer 50 dividido 1000 dividido 10 dividido 1000 para que me dé un RR de 5? Porque No es incidencia. ¿Por qué no puedo saber? ¿Por qué no puedo calcular el censo? Porque no tengo casos nuevos. No tengo casos nuevos. ¿Sí? En estudios transversales, como solo estoy viendo un momento, no sé qué pasó antes ni sé qué pasó después. ¿Sí? Entonces no puedo saber si eran casos nuevos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Qué fortalezas tienen los estudios de los estudios transversales? Baratos. Son baratos. ¿Son baratos? ¿Son más rápidos? ¿Qué otro? ¿Qué debilidades tienen? Que no son muy buenos su evidencia. No es mala, o sea, no damos juicio de valor a la evidencia que dan. Dan la evidencia que tienen que dar. No hay nada más fuerte, pero tampoco los sacó. ¿Verdad? ¿Qué es eso?
¿Cómo sesgo de qué? Sesgo de percepción. Sesgo de Observación. ¿Sí? O de Rico, o de sesgo de observación. Porque si ustedes vienen y me dicen, mira, y digamos, si lo viéramos entre fumar y tos crónica, ustedes digan, mira, fumas, sí, y tenés tos seguido, yo como fumador probablemente tenga más, o sea, más en mente qué tanto toso en comparación a una persona que no fuma. ¿Sí? Yo creo que, digamos, en la base de un programa público, digamos, en el área psiquiátrica, no siempre, como que implícitamente va a haber un sesgo de observación. ¿Sí? Entonces, o sea, los valores y cómo. Reconoces el sesgo. Reconoces el sesgo. No se pasa nada. ¿Qué es un sesgo, muchachos? ¿Cuál es la diferencia entre... A ver, ¿qué es un sesgo? La definición de sesgo. A veces. Hay una palabra clave en la definición de sesgo. Es algo que sistemáticamente cambia un resultado o distorsiona un resultado hacia una dirección. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Que digamos, si yo les vengo y les tomo unos, o sea, de 2 pesos con una pesa, una balanza, ¿sí? Y les digo, mira, esta balanza a veces me da 3 libras más, 3 libras menos, ¿sí? Eso se conoce como error estándar, ¿sí? O sea, porque las probabilidades de que, ay, me subió 3 libras o me bajó 3 libras es la misma. Entonces va a haber un margen de error en eso, ¿sí? Un sesgo es cuando va sistemáticamente hacia un lado, ¿sí? Es como que se te dijera, mira, esta balanza me sube 3 libras a todos los pacientes, sistemáticamente, ¿ya? Entonces el resultado va a estar sesgado. El otro va a tener un margen de error más amplio. El error estándar da un margen de error, ¿sí? El sesgo lo que me está dando es una desviación sistemática hacia un lado. Entonces, cuando hablas de casos o de cosas, de temas donde digamos hay un tabú, ¿sí? Por ejemplo, reconocer conductas HSH. ¿Quién sabe qué es HSH? ¿Lo vamos? Hombres que tienen sexo con hombres. ¿Sí? No se utiliza el término, no es intercambiable con homosexual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay hombres que tienen sexo con hombres que no se identifican como homosexuales. ¿Sí? Víctimas de violación, personas en prisión, sexo servidores, por necesidad, ¿no? O sea, los que están homosexuales son homosexuales, ¿no? Entonces, donde tenés conductas o políticas de tabú, sabes que va a haber un sesgo hacia un lado, no sabes qué tan fuera, ¿sí? Si vos le decís a alguien que usted tiene sexo con hombres, sabes que sistemáticamente probablemente te van a contestar menos personas de la mano. Versus le pregunté, mira, has tomado aspirina en la última semana, donde va en el último año, donde la probabilidad de que se confunda, mira, creo que sí y no, o no, pero tal vez sí, es la misma, ¿sí? Eso es ruido, eso es error estándar, que se les olvide si tomaron o no. Ahora, cuando hay un factor que sistemáticamente te va a cambiar el resultado, eso es un sesgo. ¿Estamos bien? Va. Vamos a ir con los transversales. ¿Qué ventajas tienen los transversales, muchachos? Rápido, barato. ¿Qué más? Fuera de lo económico, porque no todo es dinero, no está bien. Fácil. ¿Qué más? Si me da un dato relevante. Bajar el tiempo de no necesitamos Menos tiempo. seguir. Menos tiempo, sí. Y me permite ver de múltiples exposiciones, múltiples Múltiples resultados. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo hacerles, mira, tomar Red Bull, no fumás, café, o sea, té, y te da ansiedad, depresión, insomnio, hipertensión, taquicardia, todo lo pregunté, 1000 exposiciones y 1000 resultados al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Los estudios que son tradicionalmente muy grandes, poblacionales, son estudios transversales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digamos, se hace un censo. ¿Sí? Un censo poblacional es un estudio transversal. Estoy preguntando ahorita cómo están las cosas. ¿Estamos bien? Va. ¿Y los ecológicos en qué difieren de los transversales? Sí, es una región. Que son poblacional, no necesariamente geográfico. Digamos, si yo quiero saber si los estudiantes de la Marroquín son más pilas que los de la Landívar, y yo voy a ver el promedio de Pharma de los de la Landívar y es 95 y los de la Marroquín es de 90, eso estoy haciendo un estudio, ¿sí?
¿Por qué? Porque no vi notas individuales ni vi factores asociados, solo vi eso, vi el promedio. ¿Estamos bien? No es geográfico, es poblacional. ¿Estamos bien? ¿Y qué es la falacia ecológica? Digamos, Y de lo de uno pensar que el individual se puede aplicar a la población. Al revés, que lo poblacional se puede aplicar al individuo. O sea, digamos que si fueran esas las notas, ¿sí? Que el promedio de las diarias fuera 95 y el de ustedes fuera 90. Eso no quiere decir que ustedes o vos como individuo, por haberte graduado de la Marroquín, seas peor estudiante que alguien graduado de la Holandia. pero ahí sí se puede decir, ¿no? Que esa falacia es como decir que los casos de malaria, que hay muchísimos más casos de malaria en África, no significa que ser negrito sea mejor de riesgo. Así es. Así es. A lo que voy es que digamos, si hay más casos de malaria en África que en Guatemala, el que vos seas de malaria, vos personalmente seas de África, no significa que tengas más riesgo de desarrollar malaria que alguien de Guatemala. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos. Ahora sí, los analíticos. Ya hablamos del transversal analítico, ¿va? Que puede calcular OR. Entonces, Sí. va. ¿Cuáles son las tres diferencias principales o las características principales para diferenciar un estudio de corte y uno de casos controlados? ¿Cuál es la principal para empezar? De corte es incidencia, ¿no? Va. Si yo agarro a gente que toma Red Bull y que no toma Red Bull y le doy seguimiento para ver si desarrolla ansiedad, le estoy haciendo un estudio de corte. Si agarro gente con ansiedad y sin ansiedad y veo si habían tomado Red Bull, estoy haciendo un estudio de casos controles. ¿Sí? Esto es importante, muchachos. Necesito que entiendan que esta es la diferencia principal, porque en base a eso van todas las ventajas, desventajas, fortalezas y debilidades de los estudios. ¿Sí? Va. ¿Por qué el estudio de casos controles es inherentemente retrospectivo? Porque parto del resultado. O sea, yo no puedo decir voy a agarrar gente con ansiedad y sin ansiedad, pero no sé si tienen ansiedad o no tienen ansiedad. O sea, necesito saber si ya tienen el resultado para poder clasificarlos. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, esa es la diferencia principal. ¿Qué otra tiene? ¿Cómo distinguirían un estudio de casos controles versus un estudio de corte? ¿O qué ventajas o qué fortalezas tiene uno en comparación a otro? Las Que, exposiciones, ajá. la cantidad, ¿no? Va, ¿a qué te refieres? Que uno toma exposiciones raras y el otro resultados raros. ¿Ok? Va. ¿Cuál toma exposiciones raras? El que se enfoca en exposiciones. ¿Cuál es bueno para resultados raros? El que se enfoca en resultados raros. En el que se enfoca en resultados. ¿Sí? El estudio de corte es muy bueno para exposiciones raras, muy malo para resultados raros. ¿Sí? Y a la inversa, el estudio de casos controles es muy bueno para resultados raros, muy malo para ver exposiciones raras. Entonces, esa es una. ¿Y la otra? En casos controles agarrando de un resultado y puedo analizar Ok. exposiciones. Y al revés. De corte puedo agarrar una exposición y analizar múltiples resultados. Dijimos que en el de transversal, poder múltiples exposiciones, ¿sí? A múltiples resultados. ¿Estamos bien? Sí. En el de casos controles, perdón, el de corte Una es exposición. muy bueno para ver de una exposición múltiples resultados. ¿Estamos bien? Y por el contrario, el de casos controles es muy Un bueno para resultado. ver de un resultado múltiples exposiciones. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Esas son las tres características principales que ustedes tienen que pensar para diferenciar un estudio de casos controles de un estudio de corte. Y tradicionalmente
Si ustedes entienden que el de corte se diferencia de la exposición, eso le va a dar la respuesta a todo. ¿Por qué? Porque el de corte los parto en base a la exposición y sirve para exposiciones raras. Puedo ver de una exposición múltiples resultados. El de casos controles los divido en base al resultado y sirve para resultados raros y puedo ver como un resultado con muchas exposiciones. Entonces, si yo les digo factores de riesgo asociados al desarrollo de ansiedad, ¿qué tipo de estudio debería estar haciendo? Un estudio de casos controles. ¿Sí? Ahora, si yo les digo efectos nocivos o efectos de tomar Red Bull, del consumo excesivo de Red Bull, ¿qué tipo de estudio debería estar haciendo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Va. ¿Qué puedo calcular en un estudio de corte? Puedo calcularlo. Puedo calcular riesgo relativo. ¿Puedo calcular UR? Sí, pero no debo. Sí, pero ¿para qué si puedo calcular el R? ¿Estamos bien? Entonces, todos podemos calcular un R. ¿Estamos bien? Sí. Va. ¿Por qué no puedo ¿Qué puedo calcular en un estudio de casos controles? OR. ¿Sí? RR no puedo. ¿Por qué no puedo calcular OR? No tengo. Porque no tengo la población susceptible. A diferencia del transversal, lo que no tengo es casos nuevos. En este lo que no tengo es población susceptible. ¿Por qué? Porque vamos a agarré a 100 personas con ansiedad y 100 personas sin ansiedad. Voy a ver cuántos de estos tomaron Red Bull en algún momento. ¿Sí? De estos 200. Pero no sé, o sea, yo voy a saber de estos 200 cuántos tomaron Red Bull. Lo que no sé es el total de la población que tomó Red Bull, porque no está metida en el estudio. ¿Cómo pueden haber casos nuevos si es para atrás? ¿Ok? ¿Cómo pueden haber casos nuevos si es para atrás? ¿Cuál es la diferencia entre un estudio de corte, que es inherente, perdón, de casos controles, que es inherentemente retrospectivo, y un estudio de corte retrospectivo? Esa es una discusión que se tiene y ahorita te voy a ver. Vas a saber que son casos nuevos en un estudio de casos controles porque al principio del estudio no tenían el resultado. Yo agarro gente con ansiedad y sin ansiedad, y ellos se tomaban Red Bull, si en el momento en el que tomaban Red Bull ya tenían ansiedad. Así podría saber si fueron casos nuevos en ese periodo de tiempo. ¿Ya? No. Ahora, la diferencia, y esto es algo que sí se ha discutido mucho en epidemiología, es que utilizamos la palabra retrospectivo en estudios de casos controles, donde ustedes lo que hacen es separan en base a ansiedad y ven para atrás, que es un retrospectivo, y en un estudio de corte retrospectivo, donde el argumento no es que veo para atrás, sino estoy viendo para adelante, eso es lo que es del pasado. ¿Sí? O sea, donde yo digo, mira, no tengo ganas de esperarme un año a ver si desarrollan ansiedad. Entonces, ¿sabes qué? Busquemos a gente, estudiantes que se graduaron hace 2 años y les preguntamos si tomaban el Red Bull en 5º año y se desarrollaron ansiedad en 5º año. Eso es un corte retrospectivo. Entonces, el argumento, y eso sí es lo que confunde epidemiología, es que en realidad no son el mismo tipo retrospectivo. ¿Sí? Deberíamos de tener una palabra diferente para el retrospectivo. Entonces, digamos, ¿cómo vamos a ver si realmente fue que desarrollaron la enfermedad en ese lapso de tiempo o solo se la diagnosticaron? Porque vos desde que agarrás un estudio de corte retrospectivo, mis instrucciones para vos como mi asistente de investigación sería, mirar, anda a buscar gente en el 2020, en las papeletas del 2020, ¿sí? Buscar gente que toma Red Bull y que no tenía ansiedad, y gente que no tomaba Red Bull y tampoco tenía ansiedad. O sea, tienen que estar libres del resultado al principio del estudio. Tienen que estar confirmados. Confirmados. Digamos, si no dice nada en la papeleta, que no tenía ansiedad. Si no tiene nada en la papeleta, puede ser un sesgo en el estudio, ¿sí? O sea, para fortalecerlo, sí tendrías que decir, necesito que no tuvieran ansiedad en esa, ¿sí? O no tuvieran diagnóstico de ansiedad. A veces ansiosos estaban, pero no tenían un diagnóstico de ansiedad. A lo que veo es que si vos venís y me decís, mira, tengo este paciente que no tomaba Red Bull, pero ya estaba ansioso, ese no lo puedo meter en mi estudio. ¿Sí? ¿Estamos bien? Porque entonces no sería un caso raro. ¿Estamos bien? Sí. ¿Dudas sobre eso? No.
¿Cuál es más caro? ¿Cuál de estos estudios es más caro? ¿Mucho? Corte. ¿Seguros? Corte. Un estudio de corte retrospectivo, en teoría, debería ser igual que un... Ah, No, que los dos son normales. Pero, o sea, prospectivo es más caro, ¿sí? Pero si ustedes me dicen el estudio de corte es más caro que el de casos controlados, depende de qué tipo de estudio de corte. Si no es retrospectivo, debería ser igual, ¿no? Porque el esfuerzo es el mismo. Entonces, yo me acuerdo que de corte había 3: prospectivo, retrospectivo y bidireccional. Ajá. Bidireccional no queda. Yo quiero saber si consumir Red Bull excesivamente te lleva a ansiedad, ¿sí? Si, digamos, 10 años de consumo de Red Bull te lleva aumenta tu riesgo de ser ansioso, ¿sí? Podríamos, para que sea más... No, sí, mantengamos el mismo ejemplo. Yo quiero saber si Red Bull te lleva ansiedad. Y eso necesito 10 años para comprobarlo, ¿sí? Entonces tengo 3 opciones. Empezamos el estudio ahorita, ¿sí? En el 2025. Seguimos a estos pacientes 10 años y en el 2035 vemos si ya desarrollaron una ansiedad. Esa es mi primera opción, ¿sí? Eso es un estudio de corte prospectivo, ¿sí? Venís tú y me decís, doctor, qué hueva, yo necesito graduarme, no tengo tiempo para hacer estas payasadas. Entonces te voy a decir, va, ¿sabes qué? Anda a buscar gente que en el 2010 consumía Red Bull. Y vemos si para el 2020 ya tiene. Entonces solo en base a las papeletas vas a ver, ¿sí? Retrospectivo, ¿sí? Y me dice, sí, pero tampoco quiero que mi estudio sea tan sesgado. Entonces, ¿sabes qué? Hagámoslo más fácil. agarra los dos. Busca del 2020 papeletas y nos seguimos hasta el 2030. ¿Sí? Entonces ya solo nos seguimos 5 años y ya tenemos 5 años de retrospectivo. Eso es concepto. ¿Estás bien? Esa es una perspectiva. ¿Estás bien? Va. ¿Dudas sobre estudios de casos, controles y corte? No me voy a meter mucho a las fortalezas y debilidades de cada uno porque sería repetir todo el semestre. Sesgos. ¿A qué sesgos están más susceptibles cada uno? Esos son factores que pueden ser confusores. ¿Pero a qué sesgo? ¿Qué tipo de sesgo? ¿Qué sesgo les preocupa en un estudio prospectivo? Pérdida de casos. Pérdida de casos. ¿Sí? El loss to follow. Y el loss to follow se vuelve un sesgo cuando hay un loss to follow por una pérdida de casos diferencial. Eso quiere decir que la exposición aumenta mi probabilidad de que pierda casos. ¿A qué voy con esto? Si estamos viendo Alzheimer y venís y me decís, mira, perdimos 100 casos, la mitad en el grupo que no tenía exposición y la mitad en el grupo que tenía la exposición. Yo te diría, se perdieron casi igual, ¿sí? No importa. Le digo, el estudio, pero no está sesgado, ¿sí? Ahora, si venís y me decís, mira, el grupo de Alzheimer se perdieron 20% de los casos, ahí sí podrías tener un sesgo. ¿Por qué? Porque mi teoría, mi pensamiento sería, a ver si no los perdimos porque se murieron o porque no les Alzheimer está tan grave que no pueden seguir participando en el estudio. Sistemáticamente les hacemos esto, ¿sí? La diferencia es que no puedes corregir para este tipo de sesgos. ¿Por qué? Porque no sabemos el impacto que tuvo. ¿Estamos bien? Va. Un RCT, muchacho. ¿Qué es un RCT? Random. Va. ¿Con qué se puede confundir el RCT? Ya dijimos que en la serie de casos se puede confundir con los estudios transversales. ¿Sí? Corte. Los de corte retrospectivo. Los de corte retrospectivo se pueden confundir con los de casos control. ¿Sí? Y los de corte prospectivo se pueden confundir con los RCT. ¿Por qué? Porque como hablan del futuro, Sí. o sea, el
Y es, o sea, es sutil la diferencia entre yo agarré 100 pacientes y les di este medicamento y 100 pacientes y no les di el medicamento, a agarré 100 pacientes que tomaron el medicamento y 100 pacientes que no tomaron el medicamento. La diferencia es sutil. Va, entonces, ¿por qué son RCTs? ¿Qué significa RCIT? Y ahorita vamos a ir, si se dan cuenta, ya empezamos a hablar de sesgos. ¿Sí? R, ¿qué es? ¿Para qué randomizo? Para que sea la. Principalmente para disminuir ¿qué? Factores confusores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo pienso que la edad puede ser un factor confusor, la probabilidad de que en mi grupo de expuestos que haya una persona anciana es la misma que los ancianos que hay en el grupo de no expuestos se randomiza de manera adecuada. ¿Sí? Entonces, disminuyo la probabilidad de que haya un efecto confusor. ¿Sí? Para eso randomizo. ¿Sí? ¿Qué es la C? Control. ¿Y a qué se refiere el control? ¿Ah? Yo controlo las variables. Yo decido qué variables meto y qué no. ¿Sí? Si yo quiero ver la eficacia del medicamento X en muerte, digamos. Digo, ay, muchacho, pero qué hueva lidiar con el hecho de que si tengo pacientes más ancianos se van a morir más, entonces no voy a meter a nadie arriba de 70 años. Y la testosterona es un factor que puede afectar, entonces no voy a meter hombres. ¿Sí? Y si tienen hipertensión también se van a morir más, entonces no voy a meter hipertensos. Y si tienen diabetes, tampoco los voy a meter. Ahí yo estoy controlando las variables. ¿Sí? En los estudios de cohorte no puedo controlarlo, o no debería controlar tanto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el paciente está tomando el medicamento por su gusto y su gana, o sea, si yo meto en mi cohorte a los que están tomando este medicamento, o sea, los divido más a la exposición, yo no puedo decidir, voy a meter a los que toman el medicamento, pero si no tienen menos de 70 años, ¿sabes? Puedo sesgarlo más, ¿sí? Entonces, el RCT sí se controla. ¿Y para qué controlo, mucho? Al controlar, yo también estoy disminuyendo el riesgo de confounding, pero además estoy subiendo mi validez interna y bajando mi validez externa. ¿Estamos bien? ¿Todos de acuerdo con eso? Validez interna es qué tan lógicos son los resultados dentro del estudio. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo te digo, mira, el RR que encontré de esto es 1.2? ¿Sí? El medicamento aumenta un 20% tu probabilidad de morirte. ¿Sí? Pero es que tenías un montón de pacientes arriba de 70 años con diabetes, hipertensión y cáncer. Entonces tiene poca validez interna lo que estás diciendo, ¿sí? Porque lo que estás diciendo es que se muere, el medicamento mata más. No, lo que pasa es que tenía pacientes que no, tal vez no debía haber metido, ¿sí? ¿Poca validez interna o poca validez Interna, interna, ¿sí? Tiene lógica que se muera si ya está muy bueno. Así es. Pero el resultado no tiene lógica, o sea, el resultado, lo que te está diciendo es el medicamento que debería ayudar, está matando, ¿sí? Ah, ok. Entonces, cuando tenés muchos sesgos o cuando tenés muchos factores confusores, estás bajando la validez interna. ¿Sí? Porque vas a tener este resultado y el resultado del estudio es que el medicamento aumenta la mortalidad. Es eso, pero no, lo que pasa es que tenías muchos factores confusores y todo. ¿Sí? ¿Estás bien con eso? Digamos, un estudio con muy mala validez interna es si no medís lo que querías medir. ¿Ya? En el ejemplo de prevalencia de Red Bull, de ansiedad en consumidores de Red Bull, si yo te empiezo a hablar de, ay, mira, es que los que no toman Red Bull tienen, buenísimo, o sea, pero no es lo que estabas viendo. ¿Sí? Okay. Aquí no es lo que vos estás viendo. Tú aquí querías medir si este medicamento disminuye la mortalidad.
no si disminuye la mortalidad de pacientes que están hechos piña con 10.000 cosas más. ¿Está bien? Ahora, validez externa es qué tan reproducibles son estos estudios, ¿sí? O los resultados que encontraste, qué tan útiles son para el mundo. Si yo vengo y te digo, mira, controlé tanto mi estudio, ¿sí? Controlé tanto mi estudio que te puedo decir que el medicamento es buenísimo para pacientes de 69 y 72 años, que no tengan ninguna enfermedad, que ninguno de sus padres haya tenido ninguna enfermedad, que sea de un estatus socioeconómico alto, que tengan acceso a los mejores. Buenísimo, pero no sé si el medicamento funciona, ¿ya? Entonces, cuando controlas, lo que haces es subir la validez interna y bajas la validez externa, ¿sí? No es que sea malo que le bajes la validez externa, o sea, solo si sobrecontrolas, si la validez externa se te bueno, tasa de número. ¿Todo bien? ¿Y la T? Ensayo. Es todo. Sí, o sea, eso sí no hay mucho que discutir. ¿Todo bien? Sí. ¿Dudas? ¿Comentarios? Chismes. ¿Cómo puedo preguntarles, mucha? Este examen sí van a tener varias preguntas donde van a tener, digamos, abstracts de estudios, ¿sí? Modificados, por supuesto, por abstracts de estudios, pues ustedes desde la metodología, pues hay un abstract, les puedo hacer 4 preguntas, donde desde la metodología ustedes van a tener que decir, ah, bueno, este es un estudio de casos controles, un estudio de corte, por cómo decidieron, por qué se hizo, ¿verdad? O sea, se mencionaron a los pacientes con tal cosa, o los pacientes expuestos a tal cosa, y ustedes van a tener que definiendo qué tipo de estudio es, y les voy a poner los resultados. ¿Sí? O sea, tenemos un RR de tanto, un HR, una media de asociación de tanto, y ustedes van a tener que ir diciendo que están tratando de hacer resultados. También van a tener que calcular RRs o Rs y HRs, dependiendo del tipo de estudio que sea. ¿Entonces? Va. Aparte de los RCT, los otros que son experimentales son los cuasi experimentales o los no randomizados. ¿Sí? Y eso es lo que significa es que no randomicé. ¿Sí? O sea, yo asigné la exposición y no randomicé. El ejemplo principal de estos, o el más tradicional, es cuando es en función de tiempo. ¿Sí? O sea, del 2020 para ahorita yo daba tal medicamento y a partir de ahorita decidí cambiar de medicamento. Yo decidí cambiar de medicamento, entonces es un experimental, pero no randomizado. ¿Estamos bien? ¿Dudas, comentarios, opiniones? ¿No? Chismes. Asumo que haremos otro repaso para terminar. Sí. ¿Eso? Ahí saben qué digo. Gracias, doctor.